Nos encontramos hoy día en esta transmisión en vivo desde el Instituto Nacional de Derecho Humano. Este es el quinto webinar que desarrollamos desde el INDH. Mi nombre es Joana Guala Maldonado, soy socióloga de profesión y trabajo en la sede regional de Los Lagos. Bueno, esta es una transmisión que se ha generado con temáticas que son de preocupación para el instituto y por tanto hoy día estamos acá en una transmisión absolutamente en vivo, como les decía. Hoy día estamos con 51 personas conectadas a través de el Instagram de INDH Chile. Así que bienvenidos a todos. Y el tema que nos convoca hoy día es discriminación a personas LGBTI en tiempos de pandemia. Vamos a tener este periodo de conversación, de diálogo con este webinar. Y para comenzar, me gustaría también a mí plantear algunas cosas que son algunos conceptos que son de importancia para iniciar esta conversación y que dicen relación con el concepto de igualdad y no discriminación. ¿Cómo entendemos este concepto? Entendemos este concepto como un derecho humano que está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 1 y también en el artículo 7, pero también lo entendemos como un principio que cruza, digamos, cada uno del resto de los derechos humanos, ¿ya? En el derecho internacional de los derechos humanos existe la prohibición absoluta también de la discriminación. El concepto de discriminación es un concepto que también está definido y lo ha definido el Comité de Derechos Humanos en la Observación General número 18 como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos que son conocidos como las categorías sospechosas de discriminación y que podrían ser la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social. En este concepto de cualquier otra condición social encontramos la orientación sexual, la identidad o la expresión de género. Y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. Esa es la definición que hace el Comité de Derechos Humanos respecto de el concepto de discriminación. Por tanto, los estados deben disponer también medidas de especial protección, adoptar disposiciones positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación prohibida. Entonces, también los estados deben establecer normativas internas que están definidas a través de las leyes o medidas administrativas o también políticas públicas. En relación a la temática que hoy día nos convoca, y respecto de los impactos diferenciados que ha tenido la pandemia en grupos de especial protección, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado una resolución, que es la Resolución 1/2020, donde establece ciertos elementos que son de relevancia respecto de las personas LGBTI, que son garantizar la inclusión de las personas LGBTI, en particular las personas trans que se encuentran en un ciclo de pobreza, exclusión y falta de acceso a la vivienda, en la formulación de políticas de asistencia social durante la pandemia, incluyendo acceso a la vivienda y refugio seguro, así como las eventuales medidas de reactivación económica. Por otro lado, también adoptar o fortalecer protocolos de atención en salud y sistema de denuncias para las personas LGBTI, incluyendo niños, niñas y adolescentes que tomen en cuenta el prejuicio, la discriminación y la violencia en sus hogares en el contexto de distanciamiento social o cuarentena. También adoptar o fortalecer políticas que garanticen el respeto a la identidad de género en el ámbito hospitalario y garantizar la continuidad de servicios médicos prestados a las personas trans. Adoptar
campañas de prevención y combate contra la homofobia, transfobia y discriminación basada en orientación sexual, garantizando la protección a los derechos de identidad y género, dirigidas especialmente a personal de salud y de seguridad del Estado que tenga a su cargo medidas de atención y contención de la pandemia. Entonces, les decía que estamos en una transmisión en vivo desde el Instagram Live de INDH Chile. Hoy día estamos con una conexión de 67 personas que que están viendo esta transmisión. Y la temática que nos convoca es discriminación a las personas LGBTI en tiempos de pandemia. Entonces voy a proceder a la presentación de los panelistas. Hoy día nos acompañan Alexandra Venado. Ella es profesora, activista de la agrupación Rompiendo el Silencio, madre lesbiana en lucha por los derechos filiativos para los hijos, hijes de las parejas del mismo sexo. Bienvenida, Alexandra. También nos acompaña Javi Orellana Mendoza, persona trans no binaria, 30 años, médica general y coordinadora de la colectiva Transforma. Nos acompaña desde la región del Biobío. Y por último, Miguel Ángel Maldonado Catalán, 34 años, puertomontino, ingeniero en administración con diplomado en Derechos Humanos y en Diversidad Sexual, coordinador de la organización Mogalet, activista en la defensa y promoción de los derechos de las personas LGBTIQ+. Así que bienvenidos a nuestros panelistas del día de hoy. Les quiero recordar que estamos en una transmisión en vivo. Yo me encuentro físicamente en la ciudad de Puerto Montt y nuestros panelistas tenemos a Alexandra desde Santiago, a Javi desde la región del Biobío y Miguel Ángel desde Puerto Montt también. Vamos a iniciar entonces con la primera pregunta, que es una pregunta dirigida a Alexandra. Y dice relación con esta introducción un poco que yo acabo de plantear respecto de la discriminación y específicamente cómo Alexandra, desde el activismo y desde la organización que hoy día representas y desde tu experiencia, cómo se manifiesta la discriminación hacia las mujeres y hacia el lesbofeminismo en Chile. Hola Joana, hola a todos los que están escuchando a través del Instagram Live del INDH y hola también a los compañeros que hoy día son panelistas en esta instancia. Quiero agradecerles esta invitación a nombre de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio. Quisiera empezar y creo que es muy importante en este contexto recordar que hoy, 18 de junio, se cumplen 6 meses de la revuelta popular, en la cual hubo mucha discriminación y mucha violencia hacia las comunidades disidentes y LGTBIQ+. Creo que es necesario, creo que no nos podemos olvidar que el contexto de la pandemia antecede a eso todo lo que venía pasando a nivel país, donde hubo mucha violencia en general hacia la población y específicamente y selectivamente también a las disidencias sexuales que participaron mucho de las movilizaciones. Creo que es un punto importante, quería partir con eso. Y también porque para nosotras en la agrupación estamos en una semana sensible, estamos en una semana de activación con otras agrupaciones lésbicas y lesbofeministas, porque una vez más se cumple un aniversario del brutal asesinato de Nicole Saavedra en estos días, que ustedes saben que es una joven lesbiana que fue asesinada en Limache y que necesitó más de 3 años para sus familiares conseguir justicia. Entonces eso ya de partida nos habla efectivamente de una discriminación y de una violencia hacia las mujeres lesbianas, hacia las mujeres bisexuales y hacia la disidencia en general, estructural.
y es una violencia que es histórica, es una violencia que no parte hoy con la pandemia, y que en instancias justamente como esta recrudece. Es una violencia que además no está solo en el ámbito social o cultural o privado, sino que además está en el ámbito institucional. Y eso se ve reflejado constantemente en discriminación al acceso a la salud para las mujeres lesbianas, en discriminación, eh, por ejemplo, en el caso de los hijos, el reconocimiento en la filiación, en la discriminación constante que hay en las manifestaciones de afectos en la calle. La agrupación hizo el año 2018 un estudio que se llama Ser lesbiana en Chile, que lo realizaron contestaron más de 450 mujeres lesbianas y bisexuales, y donde se evidenció estructuralmente todo ese tipo de discriminación y ese tipo de violencia a los cuales las mujeres estamos como constantemente y diariamente sometidas. Y entre esas cosas, en el estudio, por ejemplo, salió que el 70% declaraban haber sido acosadas en la calle por su orientación sexual o por su expresión de género. También que el 68% de las encuestadas, por ejemplo, le daba vergüenza o por temor no asistía a centros de salud o al sistema público de salud para hacerse chequeo de autocuidado, ya por el miedo a ser discriminada justamente por los ginecólogos, por las ginecólogas que tienen pocas herramientas respecto a las disidencias sexuales y su tratamiento en cuanto a sus derechos reproductivos y sexuales. Y asimismo, por ejemplo, y para demostrar también un poco cómo esta violencia y esta discriminación estructural e institucional, el 99% de las personas que fueron encuestadas reconocieron que no tuvieron apoyo de ninguna instancia, ni ayuda de ninguna instancia que tuviera una dependencia directa con el CERNAMEG. Entonces, cuando armamos este cuadro, nos damos cuenta que efectivamente la violencia y la discriminación está mucho más allá de la pandemia, mucho más allá del hecho puntual y contextual en el cual hoy día nos encontramos a nivel mundial. Y eso es importante recalcarlo, que ha sido histórico, que además fluctúa y va increciendo justamente según los modelos económicos, sociales, políticos, según los gobiernos, si son más conservadores o son menos conservadores, se va recrudeciendo la discriminación y la violencia hacia nuestra comunidad y hacia nuestra población. Específicamente, en este contexto de la pandemia, la agrupación ha recibido, a través de un chat que tenemos abierto para recibir todo tipo de dudas, información, expresiones que las mujeres lesbianas y jóvenes quieran expresarnos. Hemos recibido muchas denuncias, por ejemplo, de casos de mujeres lesbianas, jóvenes en general, la mayoría, que por el contexto de la pandemia han tenido que regresar a sus lugares de origen o se encuentran confinados en sus lugares de origen, no teniendo la posibilidad de socializar, digamos, con otras personas de la disidencia, su orientación sexual. Y hemos recibido muchas denuncias de hostigamiento, de amenaza por parte de los familiares. Eso nos ha llegado. También hemos recibido, bueno, tuvimos un caso que sucedió en estos momentos de la pandemia de una pareja de mujeres lesbianas en La Serena que perdieron la tuición de sus hijos por 90 días, un caso particular, y que uno ve que efectivamente esto recrudece y tiene mucho que ver con una discriminación también y una violencia que es interseccional. Ya, por ejemplo, y ahí los compañeros seguramente de regiones lo explicarán mejor, no es lo mismo el acceso a la justicia o la discriminación que podamos sufrir en una ciudad y dentro de la ciudad, en la urbe misma y en la periferia de la ciudad, a lo que suceda en regiones o en lo rural, ¿no? Es muy difícil, es muy distinto, también según la raza, según la orientación, según, bueno, todo lo que se mencionó en un inicio, y me parece que ahí hay un punto también a tener en cuenta, que la pandemia ha recrudecido la precarización de la vida, y en ese sentido, más de las lesbianas y de las bisexuales que han sido discriminadas
Incluso, y tengo que decirlo de esta manera, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans han sido más discriminadas incluso dentro de la propia población y comunidad LGTBI, históricamente. Y eso, de una u otra manera, desde la agrupación lo hemos visibilizado, lo hemos visto y lo hemos apreciado en estos días de pandemia. Bueno, muchas gracias, Alexandra. Nos has mostrado un panorama bastante general respecto de esta discriminación estructural que tú nos manifiestas y la violencia histórica por la que han estado enfrentadas las mujeres. Y tomándome un poco esta violencia estructural y de esta violencia interseccional, la autocrítica también que realizas respecto de la misma violencia en los grupos LGBTI, quisiera preguntar a Javi, ¿cómo viven la discriminación las personas transgénero y especialmente las personas no binarias? ¿Y cuáles serían las manifestaciones de aquello? Hola, bueno, buenas noches. Al igual que la panelista anterior, quiero agradecer la invitación a la participación por parte del INDH de Puerto Montt. También para mí es un gusto, es un agrado compartir con dos exponentes de dos grandes ONG que han hecho un arduo trabajo. Y claro, es importante siempre reforzar el trabajo territorial y como somos de Concepción, también gracias por eso. Claro, una pregunta bastante compleja. Claro, las personas trans históricamente hemos recibido violencia estructural por muchos lados, como se mencionó. Las más afectadas suelen ser las personas transfemeninas o las personas con expresión de género femenina, o incluso si uno ya quiere traspasar la norma, ya es atacada. Y claro, el problema en Concepción pasa de que sigue habiendo muchos grupos conservadores, siguen habiendo muchos grupos evangélicos conservadores. Yo sé que hay grupos, hay muchas iglesias protestantes, no todas son iguales, pero lamentablemente el grupo de iglesias evangélicas que son abiertamente homofóbicas, que son abiertamente transfóbicas, es bastante alta acá. Y su número es mayor en las poblaciones más vulnerables. Incluso podemos llegar al punto de que hay el Seremi de Salud, abiertamente, él es una persona evangélica que quería volver a tener los cultos. Y a raíz de eso también se repite lo que ha pasado con las mujeres lesbianas y bisexuales, que hay gente trans que de Concepción muchas veces fueron a Santiago buscando esta cosa más cosmopolita y abierta a veces, y han tenido que volver a sus casas. Han tenido que volver a sus casas precarizadas, sin trabajo y porque no tenían otra opción en el fondo. Y claro, todas esas personas tienen bastante miedo. Hay personas que incluso tienen que volver al closet para volver a sus casas, ya que les ponen estas condiciones de no poder vivir su identidad de género libremente y poder expresarse como se sienten más a gusto. También nos ha pasado de que en las personas jóvenes, sobre todo en adolescentes y gente más joven, al estar en este ambiente donde son violentadas por sus familiares, eh, incluso han escapado, han huido de sus casas a pesar del toque de queda, a pesar del coronavirus. En Concepción nunca ha habido una cuarentena hasta el momento, a pesar de que todo el mundo dice que el sistema está colapsado, que hay mucho más contagios de lo que hay, lo cual también nos preocupa bastante. Claro, entonces vemos toda esa violencia intrafamiliar que igual se repite en otros escenarios, no solo las personas trans, en donde las personas se ven expuestas nuevamente, sobre todo las personas que tuvieron que dejar su hogar
y vuelven a un ambiente bastante hostil. Bueno, y también esta violencia estructural se refleja en la precariedad laboral, que en Concepción ha golpeado muy fuerte, dejando a muchas personas sin ingresos, sobre todo a las trabajadoras sexuales que no pueden tener ingresos, y ellas ha sido, bueno, la población de mujeres trans y transfemeninas trabajadoras sexuales históricamente ha sido una de las poblaciones más golpeadas, y que suelen vivir en una precariedad histórica, y de hecho su expectativa de vida es mucho menor a la de una mujer cis, o incluso comparándose con un hombre trans. Hay estudios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que el promedio de vida de una mujer en Latinoamérica trans, de una mujer trans, es de 35 años. Entonces, eso demuestra la violencia cultural que hay. Claro, se toman números de Centroamérica en donde el escenario es terrible, pero es una señal de alarma bastante grande a tomar en cuenta. Y claro, entonces, estas personas no suelen acudir a los municipios por ayuda ya que son discriminadas, o tampoco tienen registro social de hogares, o incluso tampoco acuden a prestaciones de salud. Y por otro lado, las trabajadoras sexuales no son las únicas afectadas, claramente son las más afectadas, pero hay que recordar a los trabajadores en terreno que tampoco pueden tener ingresos, que se ven expuestos al COVID, eh, en una ciudad en donde las políticas públicas han fracasado. Incluso se trató de poner un decreto municipal de alejamiento de 1 metro entre la gente en el centro porque todos los alcaldes están pidiendo constantemente cuarentena, que todavía no se ha visto. Y también se ve en que casi nadie tiene contrato. Yo, personas trans que conozco con contrato, son contadas con los dedos de las manos. Muchas personas están en horario, muchas personas no pueden acceder a todos estos bonos y planes que tiene el gobierno, y incluso a veces ni siquiera pueden boletear. Y su trabajo es bastante informal. Tenemos el caso de un compañero que fue echado y lo despidieron a través de un grupo de WhatsApp. A ese nivel de precariedad estamos hablando. Y casi siempre los trabajos son bastante informales, vendedores. Hay que reconocer que también hay una gran deserción educacional, entonces no se suelen completar los estudios universitarios. Yo tengo una situación privilegiada, pero yo cuando estudié, yo no transité, yo transité después. Entonces yo también estudié como una persona cis, no estudié como una persona trans. Entonces se suman todas esas cosas bastante complejas. Bueno, Joana también lo mencionaba al principio, de que está esta precariedad laboral, está el bajo acceso a vivienda en Chile. Bueno, en Chile el acceso a vivienda es una cosa transversal, pero nunca se han considerado las personas trans. Entonces, después cuando uno postula al Serviu y quieren tener acceso solo a las familias, no nos consideran familias porque no tenemos hijos, o son personas que en verdad no suelen ser parte de la institucionalidad. En cuanto a las personas no binarias, bueno, el concepto de no binario, yo he visto que en Santiago se tiene mucho más aceptado. Igual está este concepto, es una ciudad grande. Concepción también es una ciudad grande, la segunda ciudad más grande de Chile, pero todavía es algo que no se maneja bien. Incluso entre las personas mayores de la comunidad LGBTIQ más es bastante cuestionado. Entonces, a veces está esta invisibilización en general y estructural, ya partiendo porque no podemos tener una identidad legal, no podemos tener un sexo registral que nos represente. Y a mí incluso en charlas, cuando vamos a distintos lados, hay señoras de mayor edad me han preguntado, pero ¿usted legalmente qué es? Yo le digo, yo legalmente soy invisible, yo no existo, incluso están todos estos vacíos y las leyes, la constitución es súper binaria. La única solución para las personas no binarias de poder integrarnos completamente a la sociedad, como uno quiere llamarlo, a la constitución, a las leyes, es cambiar la constitución. No tenemos otra forma. La única forma, de hecho, de que vamos a poder sobrevivir en un futuro. Para mí es eso, el cambio de constitución. Claro, entonces
en eso se ha visto reflejado en Concepción mucha precariedad laboral y eso, los ahorros de la gente se están acabando. La gente se está quedando sin plata, sin comida, sin vivienda, está volviendo a sus hogares en donde fueron expulsados muchas veces. Entonces ha sido un tema bastante complejo. Gracias, Javi. Bueno, tú has levantado una temática que es súper relevante y que es en relación con la precariedad laboral, con también la violencia doméstica, la violencia que este confinamiento también ha exacerbado. Hay cifras, como tú dices, bastante aterradoras respecto de la esperanza de vida de una persona transgénero que es 35 años. Entonces, en este panorama, quisiera también preguntarte, Miguel, em, ¿cómo, cómo ves tú el tema de la discriminación? Estamos en el mes del orgullo también. ¿Qué elementos puedes comentarnos respecto de la discriminación de las personas LGBTI? ¿Dónde y cómo se manifiestan estas discriminaciones? Hola a todos, ¿se escucha bien? Tuve problemas que se me cayó de nuevo el internet. Sí, o sea, efectivamente hay una historia de exclusión a la comunidad LGBT. Es una historia que no parte, como decía la Ale, el día en que parte la pandemia, la crisis sanitaria. Es una historia que parte mucho más atrás, en donde se ha criminalizado el ser una persona LGBT, en donde se ha patologizado ser una persona LGBT. Y de alguna forma esa estructura social se ha mantenido hasta la contingencia. Es una historia que no ha sido sencilla poder abordarla y que hoy día en la contingencia finalmente se agudizan todos esos problemas estructurales, tanto de la sociedad como de la institucionalidad. Eh, Efectivamente, cuando nosotros hablamos de ser una persona LGBT, podemos estar muchas veces situados desde un escenario de privilegio que se van permitiendo según nuestras redes de apoyo, eh, según la formación de nuestra familia, según la posibilidad de oportunidades que tenemos en ser abiertamente quienes somos. Em, pero que hoy día justamente estas problemáticas finalmente se empiezan a desbordar. Para aquellas personas que no cuentan con redes de apoyo, para aquellas personas que no tienen o no han tenido esta estabilidad económica, efectivamente hoy se convierte en un escenario mucho más complejo. Em, Desde la mirada en la región de los lagos, también el ser una persona LGBT en una zona más austral nos permite ver que en nuestro entorno se siguen manteniendo prácticas homofóbicas, transfóbicas, lesbofóbicas, eh, que incluso se replican dentro de nuestros mismos espacios que nosotros consideramos espacios seguros. O sea, los espacios educacionales, los espacios de salud. Es algo que nuestras historias de vida finalmente están con una réplica constante de situaciones de discriminación y exclusión. Probablemente una persona que no ha vivido ese tipo sistemático de discriminación, por nuestra parte, felicitarlo y decirle que es una persona privilegiada el no tener que vivir ese tipo de exposiciones. Justamente desde que comenzaron las movilizaciones en octubre, eh, yo creo que la ciudad de Puerto Montt, dentro de su historia de ataques de odio, habíamos tenido un periodo bastante largo en donde no habíamos presenciado tantos ataques de odio seguidos. Yo creo que 2019 fue un año que nos marcó bastante en Puerto Montt, desde los asesinatos y los crímenes y los ataques que ocurrían en plena luz del día, que era algo que no se acostumbraba a ver en lo habitual. Sin mencionar mucho más, el fin de semana hubo un ataque en Quillón, también a una persona por su orientación sexual. Entonces, es una situación que muchas veces creemos que está
erradicada, creemos que ya no ocurre o creemos que de alguna forma en nuestros sectores no son tan comunes. Pero probablemente es porque dentro de la cultura no somos tan violentos, somos mucho, a lo mejor, más conservadores desde la construcción cultural que tenemos, en donde la religiosidad, lo religioso también está súper instalado, pero que hoy comenzamos a ver que ha habido un incremento en este tipo de agresiones. Pero no solamente en lo social y en el día a día, sino que también en lo institucional. Lo institucional hoy día nos deja mucho más en evidencia la estructura heterosexista que está instalada en las formas de sobrellevar o instalar las políticas públicas. Eh, Sin ir mucho más allá, la ficha de hogar, la ficha de hogar que hoy día pasa a ser un requisito para las personas para solicitar un beneficio de parte del Estado, se convierte en una barrera para las personas que tienen un analfabetismo digital, una baja adherencia a la institucionalidad. Las instituciones no están considerando hoy día las variables de vulnerabilidad que existen dentro de nuestros territorios. Em, Efectivamente, una persona homosexual que está trabajando en un espacio y que ya lleva a lo mejor un periodo de tiempo que le ha permitido estabilizarse económicamente con una vivienda, no es la misma realidad de una mujer transgénero que ha estado excluida constantemente y que en nuestra ciudad desde el toque de queda, justamente las chiquillas, las compañeras transgénero que trabajan en el comercio sexual, han tenido que ir sobrellevando esta situación del impacto económico. El no poder generar un ingreso las ha dejado a muchas sin hogar. Se ha tenido que volver a buscar estas estrategias históricas de la comunidad LGBT de vivir en comunidad para poder solventar los gastos que significa sostener un espacio. Entonces, hoy el buscar una ayuda del Estado finalmente significa también una exposición constante a la exclusión, em, porque también tiene que ver con un cambio de convivencia. Eh, y efectivamente, a pesar de que tenemos una ley de identidad de género, muchas de las compañeras y compañeros que han empezado a hacer los trámites para inscribirse en una ficha de hogar, hoy se les sigue mencionando con un nombre que ya no es un nombre legal, siguen figurando en algunos espacios con el nombre antiguo, este nombre muerto. Eh, Hoy día mismo estuvimos una conversación porque Epivigilancia, o sea, la vigilancia de salud, eh, mencionaba algunos compañeros con el nombre que ya no están utilizando, y ya no es el nombre legal. Entonces, se sigue replicando de alguna forma esta vejación constante a aquello que ha significado una situación de hostilidad en las vidas de cada persona. Bueno, muchas gracias, Miguel. Tú has planteado varios temas que son relevantes. Iniciaste un poco planteando respecto de este paradigma de la patologización versus un paradigma que es el paradigma de la autopercepción respecto de las identidades. Hablaste también respecto de los espacios seguros y también de los discursos de odio. A los cuales las personas LGBTI permanentemente se ven expuestas en distintos espacios, o sea, en este mismo espacio hoy día en el que estamos nosotros conversando, dialogando respecto a un tema sumamente relevante, debemos enfrentar también y leer comentarios que son comentarios xenofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos. Entonces, la pregunta es para todos. ¿Cómo enfrentamos este tipo cómo se enfrentan estos discursos, cómo se enfrentan estos comentarios desde el trabajo y desde el activismo, desde las organizaciones en las cuales ustedes mismos están insertos? Alexandra. Sí, bueno,
Justamente como tú comentas, Joana, en este espacio que nos hemos convocado justamente para hablar temas que tienen que ver con la violencia y la discriminación hacia la población LGTBI, nos damos cuenta de que aparecen estos discursos de odio, ¿no? Y yo creo que lo importante es tener claro de que, y hago mención, aprovechando que mencionaste el mes del orgullo, que sin memoria no hay orgullo. Yo creo que por ahí parte, digamos, como esta sensación de cómo debemos cambiar y hacia dónde tenemos que darle el giro justamente a los discursos de odio, la violencia, la discriminación a las cuales nos vemos enfrentadas como diariamente. Yo creo que hay distintas formas de enfrentarlas. Yo creo que el primero es tomando en cuenta dejar tópicos de negacionismo, que eso sí ha sido violencia estructural y violencia estructural que ha venido además desde el Estado, ¿no? Históricamente. Y creo que es importante en ese sentido darnos cuenta de que efectivamente, y como lo mencionó el compañero Javi, eh, hay mandatos ya de los diferentes estamentos internacionales, ya sea la Corte Interamericana, ya sean otro tipo de cortes en distintos lugares, eh, que catalogan como una categoría de protección y de especial cuidado a la población LGTBI. Y me parece que si eso, y que particularmente creo que en los últimos años el Estado de Chile no ha atendido en materia de derechos humanos a estar en concordancia y a la altura de miras con los tratados y los convenios internacionales a los cuales está suscrito. Me parece que ya desde ese punto de vista estatal tenemos la configuración de, como se dice coloquialmente, laissez-faire, ¿no? Para que se instalen los discursos de odio, para que se instale el negacionismo, para que se instale la discriminación. Y si en algún momento, a través del activismo, todas las organizaciones a las cuales nosotros pertenecemos, eh, y otras colectivas, lesbofeministas y otras que están diseminados a lo largo del país han trabajado desde sus territorios para que esto cambie, me parece que ahí requerimos políticas claras, contundentes, acordes a los lineamientos internacionales en materia de derechos humanos, especialmente hacia nuestra población, que el Estado de Chile ha suscrito y que el Estado de Chile en la práctica, y como lo comentaban los compañeros, no hace efectivo. O sea, no es posible que después de una ley de identidad de género, que con todas las falencias que tiene, sigan sucediendo las problemáticas que aquí se han planteado. Siga sucediendo que los compañeros van y tienen dificultades porque no son reconocidos según su propio nombre con el cual hoy día están viviendo sus vidas. Entonces, me parece que en eso sería un punto importante y a poner sobre la tabla de tener conciencia de que si no tenemos ayuda desde las políticas públicas, desde los diferentes estamentos, lo legislativo, lo ejecutivo y el Poder Judicial, y en esto también además aprovecho de mencionar también al Instituto de Derechos Humanos, que cumple una labor fundamental en esto y que necesitamos su ayuda en terreno, haciéndole seguimiento a las problemáticas de nuestra población. Me parece que el panorama no se ve tan claro como nosotros lo quisiéramos. Creo que en los últimos años se ha recrudecido, como lo dije en un principio, también eso tiene que ver con las políticas de conservadurismo y en muchas cosas donde nos hemos visto yendo hacia atrás más que hacia adelante, a pesar de la instalación de ciertas leyes y muchas de ellas que además muchos proyectos de ley que siguen durmiendo en el Congreso, que seguramente después tocaremos esos temas. Yo creo que lo que hemos ido enfrentando, por lo menos desde la agrupación y desde los diferentes colectivos lesbofeministas, ese es el trabajo día a día, es lo que podemos hacer, es lo que podemos contener. Por ejemplo, nosotras hoy día tenemos una red de compañeras psicólogas que atienden
a muchas mujeres lesbianas que constantemente se ven agredidas en su diario vivir. Tenemos una instancia que se llama las Oncecitas Tortilleras, donde participan hoy día más de 90 mujeres lesbianas y bisexuales, justamente para tener grupos de contención donde nosotros podamos enfrentar esos discursos de lesbo-odio, de transodio, de homofobia, etc. Entonces, yo me atrevería como a decir que lo más importante hoy, además del trabajo de hormiga que hacemos todos los días nosotros en nuestros territorios, en nuestros colectivos, es que hayan respuestas concretas desde el Estado, ¿cierto? Que nosotros veamos que efectivamente las leyes avancen a la misma velocidad de lo que está avanzando la cultura, porque si no, vamos a seguir teniendo Nicole Saavedra, Mónica Briones, Daniel Zamudio, y lamentablemente somos una población que está expuesta a sufrir ese tipo de violencia diariamente. Gracias, Alexandra. Javi. Bueno, yo coincido en bastante, sino por decir todos los puntos que dijo Alejandra. Necesitamos políticas públicas que de verdad sancionen la discriminación. La ley actual antidiscriminación no es suficiente, todo el mundo lo ha dicho en todos los tonos posibles, recién ahora se está replanteando hacer una reforma que ojalá esperamos que llegue a algún lado. Porque claro, la gente si no ve que realmente hay políticas públicas que no son suficientes y las que no son suficientes no se cumplen. Entonces tenemos una base pésima en eso. Hay mucho que avanzar. Un ejemplo súper claro es, no sé, en salud hay una circular, que es la circular 21, que se publicó el año 2012, en donde es el respeto al nombre, a la identidad de género de una persona trans, independiente que se haya cambiado su sexo registral, nombre legal, como quieran llamarlo. Y tiene que hacerlo en todos los espacios, cuando lo llaman por teléfono, desde el CEFAM, ha habido voz cuando tienen que tomarse los exámenes, dentro del box, y eso, uno dice, eso es como de sentido común. Incluso en la ficha clínica se puede dejar, y eso no se cumple. O sea, tenemos profesionales de la salud, y no solo profesionales, técnicos, gente del área de administración, que no conoce la ley. O sea, no es que no conozca la ley, no conoce esta circular, y además también se pasa a violar la ley de deberes y derechos de los pacientes. Entonces, como dice Alexandra, hay mucho que avanzar aún. Bueno, y otra forma de cómo enfrentar los discursos de odio, hemos visto nosotros, es a través de la educación. Nosotros creemos que la educación a todo nivel es necesario. Y cuando digo educación pueden ser muchas cosas, salir de la heteronorma, la cisnorma, tiene que integrarse en los colegios desde la temprana infancia, mostrar que la diversidad real que existe de las personas en cuanto a diversidad de género, de orientaciones sexuales. Entonces, si ya partimos de esa base, en que podemos generar personas que acepten al resto, no solo a la población LGBT o a las disidencias de género, sino también esto pasa con las poblaciones migrantes, con las personas afroamericanas, con haitianos. Hay que generar una sociedad que sea capaz de parar con todos estos discursos de odio y discriminación. Y es súper complejo el tema, pero necesitamos la ayuda de las instituciones educacionales. Necesitamos que la gente, que los adolescentes dejen de tener miedo de ir a sus liceos, porque les van a golpear a los compañeros, porque le van a hacer bullying, les pueden hacer ciberbullying, que el ciberbullying ha aumentado bastante durante la pandemia. Incluso las personas administrativas, que llegue el inspector y a las transfemeninas no les deje ni con falda maquillarse. O sea, uno dice, ya, filo, la falda, pero es algo súper importante para la persona. Entonces necesitamos, aparte de toda la parte de jurisprudencia, necesitamos la ayuda del área de educación.
En verdad, el Mineduc, por ejemplo, aquí al Ceremi de Educación no podemos llegar, no podemos hablar ahí. Y también hay circulares y hay orientaciones para la comunidad de hablar de diversidad sexual y de género. Y es como bien bonito en el papel, pero nunca he visto que se aplique realmente. Entonces también eso para mí es poder enfrentar los discursos de odio. Y necesitamos esa parte de educación a nivel institucional y también educación transversal en las poblaciones, en las villas, en las juntas de vecinos. Tenemos que dejar de que todo este tema como de diversidad sexual y de género se quede en la academia, en charlas. Hay mucha gente que no tiene acceso a internet, no tiene acceso a celulares, y necesitamos que a esas poblaciones donde las personas LGBTIQ+ son más vulnerables, llegue la información. En eso podría dar mi aporte, como en educar tanto institucionalmente como al pueblo. Sin duda, Javi, que el trabajo, digamos, territorial, el trabajo barrial es fundamental y las normativas, las leyes avanzan más lento, digamos, que en los movimientos sociales. Entonces, efectivamente aquí hay un trabajo que hacer de incidencia importante por parte de los distintos colectivos, de las organizaciones de la sociedad civil en relación a este tema. Miguel, bueno, antes de darte la palabra, quería recordar a quienes hoy día están participando de esta transmisión en vivo que pueden hacer sus consultas, las preguntas a través de el chat del Instagram y que vamos a ir respondiendo en la medida que el tiempo nos lo permita. Miguel, también se planteó acá respecto de avances normativos en relación, se mencionó también la ley de identidad de género, que es la 21.120. ¿Qué nos puedes contar o nos puedes decir de tu experiencia respecto a los nuevos críticos que tiene esta ley respecto de su implementación, de su puesta en marcha? ¿Qué dificultades han ustedes como organización visibilizado? Bueno, tomando un poco con el tema del discurso de odio, yo creo que cada orgánica también desarrolla sus propias estrategias dentro de sus territorios y cada organización de alguna forma tiene un objetivo que también la hace valiosa dentro de sus planteamientos de cambio. Yo creo que sabemos súper claro que nuestras vidas siempre están en riesgo constante mientras el status quo se sostenga. Creo que una de las estrategias que tenemos les activistas dentro de este trabajo organizacional es justamente desafiar el status quo. Ahora, respecto a la ley de identidad de género, desde nuestro territorio hemos generado también un trabajo colaborativo con el registro civil de nuestra región. Partimos varios meses antes de que la ley se implemente para que evitemos de alguna forma que dentro de la estructura del registro civil en nuestro territorio, ojalá hubiésemos querido que se replique el trabajo que se realizó aquí en otras regiones, fue bastante provechoso. O sea, logramos capacitar al 100% de los funcionarios del registro civil de Osorno, de Puerto Montt y de Chiloé. Justamente ese trabajo permitió que la cercanía del funcionario de este espacio sea mucho más accesible, mucho más llevadera dentro de lo que significa exponer el querer hacer un cambio de nombre y sexo registral en un trámite administrativo. Ahora, si bien nos hemos ido topando con ciertos nudos críticos, la mayoría están enfocados en lo que a ver, la ley justamente dice que el registro civil tiene que hacer la notificación a las instituciones para que las instituciones hagan los cambios y actualizaciones de datos. Pero parece ser que una vez que las instituciones reciben este aviso de parte del registro civil, los cambios no se realizan. Entonces ha llevado a muchas personas a tener que ir institución por institución contando nuevamente que el nombre que aparece ya no es su nombre legal,
es un nombre que ya no se utiliza. Y finalmente, cuando presentan los datos actuales, su cédula de identidad, le siguen solicitando información que ya no es vigente. Y es por lo mismo que hemos estado en esta constante con el registro civil, informando justamente uno de los papeles que pide las provinciales de educación para los cambios, en donde especifica que requieren el certificado de nacimiento antiguo, que además es un documento que no se puede emitir. O sea, yo entro a la página del registro civil y es un documento que no existe, porque solamente existe el certificado de nacimiento actual. Eh, entonces, de partida además está mal esa solicitud dentro de esta información para generar el cambio. Entonces hoy nos vamos encontrando justamente con una estructura que sigue colocando barreras a lo que de alguna forma se ha luchado dentro de este periodo para que genere cambios. Entonces allí justamente nosotros vamos viendo que las variables de vulnerabilidad siempre van a generar también mayores exclusiones, a donde la institucionalidad no va a lograr llegar. Porque también dentro del espectro de LGBT existen personas, por ejemplo, sordas o del espectro autista, que el acceso a la información tampoco está llegando. Si bien las orgánicas de alguna forma tratamos de llegar o abarcar lo mayormente posible dentro de nuestros territorios, también existen limitantes que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver justamente con cómo nosotros implementamos estrategias para abarcar a esta población. Entonces, el momento de que una institución comienza a generar cambios estructurales, muchas veces esta institucionalidad no logra llegar a los grupos que están mucho más a la periferia. Y cuando hablo de periferia me refiero justamente a quienes nos vamos alejando de esta institucionalidad. O sea, voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vamos a instalar un sistema de seguridad en una casa, probablemente no vamos a partir por el lugar más seguro para generar protección, sino que vamos a partir por el lugar que sea más vulnerable para que ese espacio sea firme y no signifique una ruptura de la seguridad. Y hoy la institucionalidad no está haciendo eso, está tratando de llegar a una población general, pero no está llegando justamente al grupo más vulnerable. Porque efectivamente tenemos una población LGBT y Q+, pero hay personas que la exclusión les ha llevado a una situación de precariedad mucho más profunda. Y ahí es donde nosotros tratamos de llegar. Y es por lo mismo que quería hacer como esta mención también a quienes trabajan en el territorio, a la Mesa de Unidad Social, al Consejo Vecinal de Mirasol, que está realizando ollas comunes, porque creo que no queda de más mencionar justamente estas orgánicas que tratamos de apalear este empobrecimiento que está agudizándose mucho más en cada espacio. Tenemos justamente organizaciones en Puerto Montt como la Organización de Mujeres Trans, la Asamblea Lesbo-Feminista Melipulli, y también mencionar a las personas que de alguna forma tratan de colaborar con su trabajo para que podamos llegar a esa población LGBTIQ+, que hoy no está recibiendo una caja de abarrotes desde los municipios o algún tipo de ayuda. Así que por esa misma razón, no está de más mencionar justamente a estas personas que hoy realizan una contribución desde su espacio para poder esto aportar con un grano de arena. Creo que esta invitación a conocer al que está al frente también es parte de construir comunidad. Y eso también es una forma en que hoy sirve de estrategia para disminuir estos ataques de odio y discursos de odio. Muchas gracias, Miguel. Recordamos que estamos en directo, en vivo y en directo a través del Instagram del INDH Chile. Y hoy día estamos conversando la temática de discriminación a personas LGBTI en contexto de pandemia. Alexandra, mira, yo no puedo dejar de aludir, digamos,
que hemos sido testigos en los últimos días de dos hechos relevantes. Uno, a propósito de que el Tribunal Constitucional rechazó un recurso a favor de un matrimonio igualitario, argumentando que este iba a abrir, digamos, la puerta a matrimonio entre niños, y también alude a otros argumentos que no vale la pena mencionar en este espacio. Y por otro lado también el segundo juzgado de familia de Santiago, que ordena al registro civil inscribir a un niño de 2 años con dos madres, eh, y manifiesta el juzgado que es deber del Estado inscribir, o sea, otorgar protección sin discriminación a todas las formas de familia, esforzándose por integrarlas a la vida nacional, incorporando tanto el interés superior del niño, por un lado, los derechos de niños, niñas y adolescentes, y la igualdad ante la ley. ¿Qué opinas de este reconocimiento a los derechos filiativos? Sí, bueno, creo que el fallo del Tribunal Constitucional, no sé si merece mayor comentario de lo que tú comentaste, Joana. Creo que es un fallo humillante, es racista, es lesbofóbico, eh, justamente devuelve a la patologización de nuestras orientaciones y nuestras identidades de género, así que creo que en verdad no vale ni la pena comentarlo. Creo que además el Tribunal Constitucional es un tribunal que está bastante cuestionado últimamente por diversas cosas, entre ellas denuncias de corrupción al interior del mismo tribunal. Así que me voy a referir al otro, que es un fallo histórico, que es un fallo muy lindo, muy necesario en la lucha que llevamos desde la agrupación y yo personalmente también eh, respecto a los derechos filiativos. Creo que es un avance que va a sentar ciertos precedentes, ojalá, y eso esperamos todos a nivel por lo menos jurídico, administrativo, por decirlo de alguna manera, pero no lo resuelve todo. Y eso también creo que es importante que lo mencionemos, es importante por las expectativas que generan en cientos de parejas de mujeres lesbianas que conviven hoy y de padres gay también, que tienen hijos a su cuidado, eh, hijos y hijas, porque creo que se abrió una puerta en un lugar que lamentablemente es al que estamos destinados a ir, que es la judicialización de nuestros casos. En mi caso particular, hice ese mismo recorrido a través del registro civil y luego las diferentes cortes, tanto las apelaciones de Santiago como la Suprema, con rotundas negativas de ni siquiera atender al fondo de mi caso y del asunto, ¿no? En términos jurídicos. Entonces, yo recurrí a los tribunales internacionales y en estos momentos estoy en espera de la admisibilidad de mi caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero esto fue el año 2013 y estamos al año 2020. Pasado, en este caso, 7 años y más, porque mis hijos hoy día tienen 10 años, de total vulneración de sus derechos respecto a mí y de mis derechos respecto a ellos. Entonces, creo que es importante, creo que es un gran fallo, creo que hay que darle reconocimiento a la jueza Rebolledo, porque además en su escrito expresa muchas cosas de lo que comentábamos acá, del reconocimiento a las convenciones, a la Convención Internacional por los Derechos del Niño, a la Convención de Derechos Humanos. Entonces, estamos esperando que efectivamente el registro civil haga lo que tenga que hacer y reconozca por primera vez a un niño con su doble filiación. Pero sí, nosotras, por lo menos desde la agrupación en términos personales también, sentimos que no es la vida, que esto lo que hace efectivamente es resolver un caso en particular del cual nos alegramos 100%. Yo conozco a Emma,
conozco a su familia y por lo tanto estoy muy contenta y estamos todos muy contentos en la comunidad lésbica, pero sabemos que no se va a resolver por ahí la cantidad de casos que ya existen, con los cuales estamos hoy día cada madre conviviendo. Y para eso nosotros, desde el año 2016, tenemos en el Parlamento, en el Senado, un proyecto de ley que efectivamente busca que se regularice la filiación, los derechos filiativos de los hijos, hijas e hijes de parejas del mismo sexo. Y ahí, como comentábamos antes, duerme en el Congreso. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros apelamos a que necesitamos y requerimos de la voluntad política, de la voluntad de nuestros legisladores para que equiparen las leyes, para que logremos que dejen de excluirnos dentro de las leyes actuales que existen en Chile, y nos vemos enfrentados a que los proyectos de ley que nosotros presentamos, que nosotros trabajamos en conjunto y que después presentan ciertos parlamentarios, no se mueven en el Congreso. Y por lo tanto, suceden estas cosas que se mantienen constantemente durante el tiempo, muchas vulneraciones a muchos niños. Esto pudiera parecer como que existe solo el caso que vimos ahora en el registro civil, y no es así, somos muchas familias hoy día que existen ya y que conviven con hijes en sus casas y que nos vemos enfrentados a diferentes dificultades por no tener el reconocimiento de la filiación de la madre no gestante. Así que si bien nos alegramos por este fallo y esperamos que eso ayude en otros casos desde la estructura del Poder Judicial, nosotras desde la agrupación lo que estamos empujando e impulsando constantemente es el proyecto de ley, que además hacemos la distinción que la filiación de los hijes no tiene que ser sujeta al estado civil de las madres o de los padres, ¿ya? Porque también hay una intencionalidad de pensar que con el matrimonio igualitario se pudiese resolver todos los temas de filiación, cosa que no es así. Porque además, en este caso en particular, se resolvió un caso de filiación, de doble filiación a través de técnicas de reproducción asistida, pero hay muchas otras formas en las cuales las mujeres, particularmente las lesbianas, generan familia, hacen familia, ¿no? Hay familias ensambladas, hay familias donde nunca hubo un reconocimiento de parte de un padre y por lo tanto nosotras, y esto es parte de nuestro proyecto, no entendemos cómo no puede existir ahí, no cabe ahí el reconocimiento voluntario de la madre que está criando. Si eso sí lo puede hacer un hombre, ¿no? En cualquier momento puede venir un hombre y decir, en mi caso particular, puede ir un hombre al registro civil y decir, estos son mis hijos. Y van a quedar inscritos como hijos de él. Hoy día, 2020, eso me puede suceder. Entonces, cuando hablamos de una discriminación y de una violencia estructural, hablamos de eso, ¿no? Lo vemos diariamente, lo vemos en casos, y mi caso no es solo mi caso, es el caso de muchas compañeras que están en la misma situación y muchos compañeros también. Ok, gracias Alejandra. Y retomando, digamos, el tema de familia, confinamiento, pandemia, Javi, en relación a los temas de violencia, la situación de los niños, niñas y adolescentes, la UTD hizo una encuesta el año 2017 que plantea que el 56% de las personas trans han intentado suicidarse. Y de este 56%, el 84% tenía menos de 18 años. Entonces, respecto a este panorama, ¿cuáles son o serían las preocupaciones en relación a la situación de niñas trans en contexto de encierro? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el acceso a la salud? ¿Qué pasa con los temas de salud mental? Pensando también que tú eres médico. Sí, es una pregunta súper compleja. De hecho, justo hoy día tuvimos una capacitación por la Mesa Trans del Servicio de Salud Talcahuano, y con mi compañero hablamos de esta encuesta. Y
de lo terrible que son los índices de intento de suicidio. Bueno, para las personas, yo sé que esto es un live, entonces las personas que les afecta mucho este tema, ojalá evalúen por voluntad propia si es que quieren seguir o no viéndolo. Ya, dicho eso, el intento de suicidio es alguien que se trató de suicidar y no lo hizo. No es una idea suicida, no es que yo genero un plan o yo tengo ganas de matarme, es yo traté de suicidarme y no me morí, para decirlo en palabras más crudas. Pero esa es la terrible realidad. Y claro, y hay personas que lo intentan más de una vez. Y el tema es súper complejo, puede tener un millón de aristas. Salud mental. eh, la salud mental en Chile siempre ha sido dejada muy de lado. Eh, También hay una ley de salud mental que creo que está durmiendo. En el Congreso tenemos muy pocos psiquiatras infantos juveniles. En las becas entran muy pocos psiquiatras infantos juveniles. Hay regiones sin psiquiatras infantos juveniles y no es por un afán de querer patologizar a la infancia, sino porque a veces es necesario. Y en cuanto a diversidad sexual y de género o de disidencia, no existe una formación en ninguna carrera del área de la salud que hable de esto. Casi siempre a las que siempre les llevan, como les toca más la mochila de la educación sexual, es a obstetricia. Pero no debiese ser así. Y también es sesgado. Y caemos de nuevo en esta heteronorma y en la violencia estructural. Sí, es como un círculo que se repite constantemente. Pero sí, la salud mental yo creo que de todo el mundo se ha visto bastante afectada durante el confinamiento, el encierro. También está el tema de la violencia que se suma a estar en un ambiente transfóbico. Claramente va a generar mucha ansiedad. Incluso pueden haber, he escuchado casos de personas que incluso han pasado episodios de disociación. Y claro, en Chile sigue siendo muy mal visto acudir a los profesionales de salud mental, a las psicólogas, sigue siendo visto como un signo de debilidad, cuando no debiese ser así, y menos ahora. Y sobre todo eso le pasa a las identidades masculinas. O sea, un hombre que va al psicólogo es como súper mal visto, como que casi le falla el género. He escuchado de que la gente no cree en los psicólogos, como si fuera algo en lo que hay que creer o no. Entonces sí, está el riesgo de que aumenten los riesgos suicidas. Bueno, Miguel tiene casos más puntuales, él puede ahondar un poco más en eso. Nosotros todavía somos una organización pequeña, nos falta trabajar más esa área, pero sí, la salud mental se ha visto afectada de toda la gente y si uno está en un ambiente hostil, con familia que no te entiende y eres menor de edad, va a ser peor. Y muchas veces las personas menores de edad que su familia no los apoya, acuden a las redes sociales, a Instagram, se hacen perfiles con su identidad de género como real, donde no te sigue la familia, donde te puedes expresar y también en esos espacios que son como de escape, que muchas veces a los adultos les puede parecer casi irrisorio, eh, aparece el ciberbullying. O sea, hay gente que le habla a menores de edad trans diciéndole, es que tú no eres trans, entonces te voy a funar. Y hemos escuchado eso más de una vez y es bastante peligroso a las familias, madres, padres, tutores, abuelitas, abuelitos, tías, tengan ojo con eso. Estamos pasando, todo es muy mal, pero ojo con los menores de edad, con adolescentes, con infancia, que muchas veces se nos olvidan y son dejados de lado. Sí, tenemos miedo que los intentos suicidas aumenten, tenemos miedo de que las depresiones se descompensen o que aumenten. Estamos en pleno invierno, entonces eso tampoco le hace muy bien a la depresión. La ansiedad, yo todas las personas trans que conozco somos ansiosas,
pero no es porque uno sea inherentemente así, sino porque vive en todo este sistema de opresión constante y claramente se genera esta ansiedad de ser una minoría frente a la sociedad, uno lo quiere o no. Y también hemos tenido el problema de que los hospitales no están teniendo abastecimiento de antidepresivos. Sin ir más allá, la venlafaxina no está en los hospitales. Hemos tenido que como llamar pitutos de buena onda para que vayan a buscar medicamentos de salud mental a otro lado, y eso es súper grave porque afecta a toda la población, no solo a la población trans. Bueno, no sé qué mucho más puedo decir. Hay que cuidar la salud mental de la infancia, de la adolescencia, y sí, ser una persona trans lamentablemente sigue siendo un factor de riesgo, pero este factor de riesgo disminuye en gran medida. No se han hecho estudios en Chile, pero en otros lugares sí, en Europa, en Estados Unidos, que cuando hay apoyo de la familia, el riesgo suicida disminuye. Incluso estudios dicen 70%, 80%, lo cual es gigante. O sea, tener un tratamiento, una medida de salud mental que pueda lograr eso, disminuir el riesgo suicida a ese nivel es impactante. O sea, en el fondo lo que necesita la gente es comprensión, y va a sonar muy trillado, también necesita el amor, el afecto, el apoyo de su familia. Y así podemos prevenir el riesgo suicida, desde mi punto de vista. Eh, Miguel también ha hablado también estuvimos hablando un poco del tema, y él tiene casos como más puntuales respecto a esto, lo cual igual es preocupante. Ok. Miguel, ¿puedes complementar si quieres la pregunta? Ay, sí. Sí, bueno, desde la organización nosotros comenzamos hace varios años a hacer observación y seguimiento en casos de salud mental con intentos de suicidio y ideación suicida. La verdad que justamente en el contexto de crisis sanitaria, nosotros pasamos de tener un caso al mes a tener 3 casos a la semana. Lo cual efectivamente nos muestra que el contexto nos coloca como en una olla a presión. Efectivamente, el confinamiento genera una situación de estrés y hay estresores o agentes de estrés que finalmente empujan a que el brote de ideación suicida crezca. Eh, Muchas de las personas LGBT en más de alguna ocasión hemos sentido justamente este estrés de nuestro entorno y se nos ha planteado la idea. Entonces, creo que el generar estrategias de trabajo colaborativo en áreas de salud mental es un tema bastante importante. Y como decía Javi, el contexto de las redes de apoyo disminuye, pero abismalmente, la reducción del intento suicida. Una persona sin redes de apoyo es una persona que su vida está en riesgo. Eh, pero una persona que cuenta con un espacio de contención es una persona que de alguna forma tiene, eh, voy a redundar, la contención para que esta ansiedad y este estrés pueda escapar de otra forma. Entonces, efectivamente, la salud mental es un tema que afecta transversalmente a toda la población, pero la población LGBT que vivimos situaciones de discriminación desde la infancia, la probabilidad de aumento es bastante más amplia. O sea, hay menciones que dicen que una persona LGBT tiene hasta 7 veces más posibilidades que una persona heterosexual de tener un intento suicida. Entonces creo que es un número bastante importante a tener en consideración cuando hablamos de salud mental y de las variables de vulnerabilidad. Eso aportando. Muchas gracias, Miguel. Bueno, les quiero recordar que estamos en una transmisión en vivo a través del Instagram del INDH Chile. Hemos tenido una amplia convocatoria, mucha gente también participando de esta transmisión en vivo. Y tenemos una pregunta que no sé a quién le gustaría responderla. Y la pregunta dice lo siguiente.
Me gustaría saber si pueden hablar sobre la bifobia dentro de las mismas personas de la comunidad LGBTIQ+, porque típico comentario, si es bi, es promiscuo. ¿Quién podría responder esta consulta? Díganme ustedes, no sé, Miguel, Alexandra. Sí, sí, quizás yo puedo responder porque, bueno, la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio se define como una agrupación de y para mujeres lesbianas y bisexuales, y eso es algo que lo conversamos, que lo maduramos y que lo planteamos desde nuestra misma agrupación y desde el activismo. Y como lo decíamos en un principio, yo creo que efectivamente dentro de la misma comunidad LGTBIQ+, hay poblaciones que se ven más discriminadas, pues, y una de esas efectivamente, en este caso, son las mujeres bisexuales, porque están erradamente, según la cultura, no caben en una orientación sexual, sino que efectivamente se plantea que son mujeres promiscuas, que son mujeres que te gusta un rato una cosa, después otro rato otra cosa. Y me parece que ahí hay un ejercicio, uno, de ignorancia total, eh, porque la bisexualidad sí es una orientación sexual, y también hay desconocimiento y negación de las propias afectividades o sensaciones de cómo las personas quieren vivir su vida. Me parece que ser bisexual es tan normal, tan válido como cualquier otra orientación sexual por la cual la persona se siente identificada. Así que, nada, pues decir a la persona que hizo esa pregunta que esté tranquila o tranquilo, no sé, y que no se preocupe mucho, que al final todas estas discriminaciones tienen uno que ver mucho desde la ignorancia, desde el prejuicio mismo, y ahí sí también invito a la propia comunidad LGTBI dentro de nosotros mismos a que nos miremos y que tengamos conciencia de que también hay violencia y discriminación entre nosotros hacia categorías, sobre todo personas trans, sobre todo personas bisexuales y sobre todo las lesbianas también, ¿no? Así que también pondría un punto ahí de atención. Muy bien, muchas gracias, Alexandra. Bueno, agradecer, estamos llegando al final ya de nuestro conversatorio, de este webinar transmitido a través del Instagram del INDH Chile. Llevamos un poco más de una hora de conversación, ha sido bastante interesante, muy ameno, y bueno, les voy a dar el espacio final a los expositores para que puedan plantear, digamos, algún tema de interés que les parezca o que puedan resaltar alguna de las temáticas o de los elementos que hemos estado hoy día dialogando. Así es que, Javi. Wow, sí, temáticas. Me voy a referir a... ya, hablemos del mes del orgullo. Ya, como dijeron anteriormente, yo creo que la memoria es crucial en, en, en la comunidad, dentro del orgullo. No hay que caer dentro de estos desfiles más capitalistas o del vodka del orgullo o de las zapatillas del orgullo. Sino verlo yo desde un punto de vista más crítico que ha pasado en Chile, en Sudamérica. Hay que recobrar la historia chilena de la diversidad sexual y de género o de disidencias sexuales y de género en las grandes ciudades, pero también en las partes rurales. O sea, hay muchas historias que hay que rescatar y valorar.
Y también bajarse un poco de este caballito de que sí, es muy importante Stonewall, es muy importante recordar que, no sé si decir sin iniciar, pero fueron principales protagonistas las trans, las travestis de la calle, trabajadoras sexuales, empobrecidas. Entonces, ya, pues, o sea, la comunidad trans no puede ser, y la comunidad LGBT en general no puede seguir siendo putofóbica, o ver en menos también a las personas que viven con VIH. Ese es un tema súper complejo dentro de la comunidad, como que tratan de que la comunidad higienizarla de cierta forma, y no creo que sea el camino. Ese punto de vista del mes del orgullo. Muchas gracias, Javi, por tu participación en este espacio. Miguel Ángel. Sí, creo que, bueno, Javi tocó un tema súper importante. Muchas veces dentro de los espacios de comunidad LGBT caemos justamente en esta trampa de higienizar a las orgánicas, higienizar a quienes colocamos como referentes dentro de los espacios, como con este intención muchas veces de lograr ganar lugares. Pero creo que la historia nos ha mostrado que nuestros referentes han sido justamente las personas que han dado los cuerpos de lucha, las cuerpas de lucha, han sido justamente las trans, las trabajadoras sexuales, las migrantes, y, y creo que es súper crucial no desconocer nuestra historia. También muchas veces caemos justamente en este imperialismo de la idea de que Stonewall es como el punto inicial y nos olvidamos que nuestros territorios ya habían tenido muchas situaciones ¿Mm? de lucha, de personas que habían generado algún tipo de incidencia. Entonces creo que es importante rescatar también dentro de cada lugar a estos héroes históricos que de alguna forma son parte de nuestra comunidad y que nos han abierto espacios. Nosotros el año pasado justamente reconocimos a una persona dentro del mes del orgullo, dentro de nuestro territorio, porque consideramos que su aporte había abierto la posibilidad de que las personas LGBT tengamos un espacio para reunirnos, que finalmente lo podemos ver muy desde afuera como que a lo mejor es un negocio, pero sin estos espacios que han estado muchas veces en la clandestinidad, que han tenido que vivir situaciones de represión policial, la clausura de sus locales, también han dado una lucha para que nosotros podamos tener un lugar donde reunirnos. Entonces, eh, justamente tenemos que buscar nuestros referentes y de repente salirnos de este espectro de lo que el mundo capitalista nos quiere mostrar. Em, Creo que este último tiempo, estos últimos años, se ha hablado mucho de Marsha P. Johnson y de Silvia Rivera, y ese rescate, esa memoria a esas dos identidades que justamente representan todo lo periférico, todo lo que ha sido marginado por nuestra sociedad, son como dos de las heroínas de la lucha que hoy día tenemos. Em, yo podría nombrar muchas personas que son mis referentes, Claudia Ancapán, Zuliana Araya, em, Marcos Ruiz, que son para mí la Erika Montesino, también que yo siempre la molesto que ella es una de mis referentas, que han sido personajes súper importantes y emblemáticos y que muchas veces caemos en este estereotipo de la celebración del Día del Orgullo y que caemos en esta idea de solamente celebrar una noche, pero esa noche no tiene sentido celebrarla sin olvidar, sin olvidamos la historia. Así que creo que la invitación es justamente conocer a quienes están frente a nosotros, construir comunidad y rescatar la historia. Ok, muchas gracias Miguel Ángel por estar acá, por también ser voz de muchas y muchos. Así que muchas gracias. Alexandra.
Me la puso difícil el Miguel, pues, porque dijo que la Erika era su referente, así que ahora voy a tener que decirlo igual, si no, después me va a llegar el reto. No. Me quiero sumar, primero quiero agradecer a Javi y a Miguel, que no nos conocíamos, que son espectaculares, tienen gran conocimiento de su mundo activista. Yo estoy hace poquito en la agrupación, a pesar de toda mi historia también de lesbiana, así que nada, como sumarme a las palabras que ellos ya han entregado. Solamente quizás decir que dentro de nuestra propia comunidad también de las lesbianas no invisibilizar la violencia que se genera al interior de nuestra propia comunidad. Esa violencia y esa discriminación también existe, esos roles patriarcales que están arraigados estructuralmente en nuestras cuerpos, en nuestras mentes y en nuestras almas, también se reproducen en el seno de las parejas y de las familias lésbicas, así que me parece que eso es algo que desde la grupa estamos trabajando fuertemente, estamos intencionando de que no se invisibilice en los diferentes ámbitos estatales y administrativos a los cuales podemos llegar. Solo terminar y me tomo también un poco de la palabra de Miguel, que habla como de que la historia no parte en Stonewall. Es muy decidor porque en Stonewall justamente hay un monumento a ese hecho histórico donde aparecen dos hombres, ¿no?, de pie, y detrás en un asiento en una banca pareciera que aparecen dos mujeres. Entonces, como siempre, las mujeres en un segundo plano, en la periferia, descartadas como de ser protagonistas de la historia. Y eso ha quedado claro y con todo lo que aquí los compañeros han expresado, efectivamente dentro de la misma comunidad y la población LGTBI, en Chile sobre todo, que tiene un sistema tan nefasto, ¿no?, desde todos los puntos de vista económico, social, político, etcétera, etcétera. Me parece que es algo a atender y que nosotros somos quienes debemos construir nuestra propia historia y la debemos construir desde ahí, desde esas disidencias que se vio incluso más aún desde el 18 de octubre hacia adelante, poniendo la cuerda en la calle. Así que nada, me parece que por ahí vamos y por ahí debemos construir nuestra historia. Y no en las cúpulas que en algún momento se adueñan del mundo LGTBI para fines propios. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, agradecerles nuevamente la generosidad, la valentía también de exponerse también en un espacio desde el trabajo, desde el activismo. Y también agradecer a todas las personas que han estado tras bambalinas y que han hecho posible de que esta transmisión se pueda haber generado. Agradecer al equipo de promoción, a Patricia Koch y Miguel Ángel González. Agradecer también a las personas de comunicaciones, la Vero del Pozo, a Elías Mella, que estuvo acompañándonos también en el soporte tecnológico. Así que muchas gracias. Desde la institucionalidad también estamos levantando estas temáticas, hay preocupación, los profesionales estamos trabajando estos temas y varios otros más que hemos estado desarrollando a través de estas instancias, de estos webinars.